Hola, soy Luis Ángel Teixeira y vamos a resolver el ejercicio 3.2-5 de la lista de ejercicios de la ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Bueno, vamos a resolver este problema, el 3.2-5 de la lista de ejercicios. Bueno, lo primero que podemos notar en nuestro circuito, que ven aquí, es que tenemos cuatro fuentes de voltaje, 1, 2, 3 y 4, y una fuente de corriente aquí abajo, de 2 amperes. Y podemos notar también que tenemos tres circuitos cerrados. 1, 2 y 3, si los quieren ver así. Okay. Además, viendo nuestro circuito también podemos ver que no se encuentran ni en paralelo, ni tampoco en serie, porque para estar en paralelo necesitan estar conectadas a la misma diferencia de voltaje. Y como podemos ver aquí esta resistencia está conectada de A a B y esta resistencia está de B a C. Igual con esta está conectada de C a D, por lo que no podemos tomarlas como paralelo. Y estas tampoco se encuentran en serie, porque para que se encuentren en serie tienen que compartir la misma corriente. Y como podemos ver, esta corriente de 2 amperes sale de aquí, sube por acá, por este nodo, pasa por la batería, da vuelta por acá, entra los 2 amperes y al llegar a este nodo, al nodo B, se divide. Y no sabemos cómo se divide, si es equitativamente, es todo para un lado, todo para el otro, de qué manera se divide, por lo que no podemos tomarlo en serie. Bueno, ya sabiendo esto, lo primero que vamos a hacer es tratar de aplicar la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para resolver este circuito, ¿no? Recordemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a intensidad, la resistencia. Y como podemos ver, podemos calcular de esta manera nuestro primer voltaje, ¿no? Aquí sabemos la intensidad que pasa por esta resistencia y sabemos el valor, los 4 ohms. Por lo que aplicamos esta, que nos daría 4 por 2 y nos daría 8 volts que llegan por aquí, de mayor a menor potencial siempre es. Ok, entonces sería más, menos. Ok, ya sabiendo esto, proseguimos viendo en dónde podemos aplicar la ley de Ohm. Aquí no podemos porque no sabemos como dije anteriormente, la intensidad, cómo se divide aquí. Es el enigma que tenemos que saber. También sabemos que aquí van a entrar los mismos 2 amperes procedentes de este nodo E. Bueno, ya siguiendo aquí, podemos ver que en este lado también tenemos un circuito cerrado. Lo tratamos como CAD y está conectada a esta batería también. Entonces aquí conocemos el voltaje y la resistencia, por lo que podemos conocer la intensidad. La intensidad que sería voltaje entre resistencia, ¿no? Y que en este caso nos daría es de mayor a menor potencial siempre. Aquí está el positivo, negativo, entonces iría así nuestra dirección y sería 8 entre 8, 1 ampere. 1 ampere sería nuestro resultante de la intensidad en ese circuito. Bueno, ya sabiendo todo esto, es todo lo que podemos hacer con la ley de Ohm, porque no hay otra manera de calcular las intensidades que pasan, por lo que tenemos que proceder a la ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje para seguir resolviendo nuestro sistema. Por lo que tendremos que crear circuitos cerrados y así deducir nuestro voltaje. Bueno, de la misma manera, primero vamos a tratar este circuito. Ok, aquí sabemos que pasa pues aquí tenemos 3 voltajes, ¿no? Más del ampere. Tenemos que de B a C pasan menos 8 volts. Aquí está el lado. De B a C es negativo, de C a B es positivo. Entonces serían menos 8 volts. De C a D pasan 8 volts. Y de D a E pasan 12 volts.
por lo que si lo cerramos con el circuito de E a B, podríamos conocer nuestro voltaje ascendente aquí. Bueno, procedemos a hacer eso con la ley de Kirchhoff. Nos tendría que dar igual a 0. Ok, entonces lo que planteamos anteriormente es que el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B tendría que ser 0 por la ley de Kirchhoff de voltaje. Bueno, siguiendo con esto, pasamos a sustituir. De B a C, como ya dije, es menos 8. De C a D es más 8 volts. Y de D a E es 12 volts. 12 volts más nuestra BE nos tiene que dar 0. Bueno, estos dos se cancelan por lo que vemos y nos quedaría despejando el voltaje de BAE. Tendría que ser menos 12 volts. Entonces, de esta manera sabemos que es menos 12 volts para acá, entonces menos más. De esta manera lo sabríamos, lo que nos quiere decir que el voltaje de BAE, perdón, viceversa, es 12 volts. 12 volts de esta manera. Ok, entonces, sabiendo esto, podemos proceder a hacerlo de la misma manera con nuestro... Lo único que nos faltaría es conocer... bueno, conociendo el voltaje de aquí, podemos conocer la intensidad que pasa de esta manera de B a E en nuestra resistencia. Y aplicando la ley de Ohms, con esta información tenemos que nuestra intensidad nos daría 12 entre 6, entonces pasarían 2 amperes. Esto nos quiere decir que los mismos 2 amperes que pasaron desde esta fuente de corriente, que pasaron por esta batería, por esta resistencia, aquí se fueron todos para abajo, lo que nos deja aquí 0 amperes. 0 amperes, y como sabemos que de aquí también se tendría que dividir en los dos caminos. De esta manera, entonces sabemos que los 2 amperes que bajaron tienen que volver a esta batería, lo que nos dice que aquí también estarían 0 amperes. Sabiendo que aquí que en esta parte del circuito y en esta parte del circuito hay 0 amperes, el ampere que baja para aquí subiría de nuevo 1 ampere y volvería a entrar a el nodo C. Aquí nomás estaría dando vueltas. Encerrado porque aquí no tenemos corriente en estas maneras. Entonces lo último que queda por resolver de este circuito es entonces el voltaje que pasa de E a F o de F a E correspondientemente. Y entonces tenemos nuestros 3 datos para saber eso y nos faltan. Entonces lo que quería explicar es que aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, lo que nos quiere decir que de F a el voltaje de F a más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F nos tendría que dar 0. Y muy bien, lo planteamos. El voltaje de F a más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F nos tiene que dar 0. Muy bien, sustituimos. El voltaje de F a A es menos 6. El voltaje de A a B es 8. Y el voltaje de B a E es 12. 2 volts más el voltaje de E a F nos tendría que dar 0. Muy bien, entonces haciendo esta suma tendríamos 14. 14 positivo
F. Y despejando nos quedaría que de E tendría que ser menos 14. Y viceversa el voltaje, por lo tanto de F a E tendría que dar 14. 14 volts. Muy bien, y de esta manera terminamos el ejercicio 3.2-5. Gracias.